Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados todos, en esta preciosa noche. Estamos en el día número 343 de oración. Y damos gracias a Dios por su amor, su misericordia, por su bondad. Damos gracias a Dios por este momento que nos da de estar orando junto a todos nuestros compañeros de oración. Quiero hacer un anuncio antes de comenzar esta transmisión. A partir del día miércoles 2 de marzo del 2022, comenzaremos la cuarentena previa a la semana, la cuaresma, gracias producción, empezaremos la cuaresma previa a la Semana Santa, que comprende 40 días desde el 2 de marzo del 2022 hasta el día domingo 10 de abril del 2022. De ahí en adelante ya comienza la Semana Santa y yo quiero anunciar esto porque algunos de mis compañeros de oración, pues estaremos vigilando, estaremos preparándonos para recibir esta Semana Santa durante estos 40 días. Así que tenemos un programa donde Dios nos va a responder muchas cosas y nuestro corazón, querida hermana Norma, querida Estelita Guerrero, nuestro corazón en estos 40 días, desde el 2 de marzo del 2022 hasta el 10 de abril del 2022, estos 40 días recibiremos respuesta de Dios previo a la Semana Santa. Así que yo te invito también a partir del día domingo 6 de abril del 2022, después yo a usted, Estelita Guerrero, prima Angélica, hermana Norma Vargas, les estaré pasando la información y a otros compañeros de lucha también sobre el cronograma previo a la Semana Santa. A partir del 6 de marzo del 2022, de ahí en adelante, los 7 domingos, llevaremos las 7 palabras expresadas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, una palabra por domingo. Así que no te pierdas esta bendición. Hoy tenemos un tema importantísimo. Dios bendiga la vida de nuestra prima Angélica también, Angélica Pisa, también doña Bernalda, Marlon, Carlita, también Carlitos Raúl, Víctor Antonio, Miguel, Ron Mi Pisa, y se me escapa, uno se me escapa, Jairo. Que Dios le bendiga a nuestro primo Cirilo también, allá en la parroquia Limonal. Dios le bendiga también Pastora Diana, María Daniela, Danilo, Pamela, José Daniel Guerrero Duque, también producción. Que Dios le bendiga grandemente, excelente trabajo. Somos un equipo, un equipo familiar y también un equipo de obreros. Hoy estaba pensando en la tarde, escúchame esto que te voy a decir, sé que viene de Dios. Y el tema de hoy es importantísimo, créemelo, no te puedes perder el tema de hoy. Trata de no salirte y si no, después de la transmisión regresa y escucha todo el mensaje. Yo pensaba hoy en la tarde porque vino una idea a la mente, pero de esas ideas que uno sabe que no son psicológicas ni humanas, sino que son ideas implantadas de Dios a nuestra vida para poderle servir de una manera mejor. Y yo estaba pensando en la formación de obreros. Sí, usted dirá, bueno, es que primo Leonardo, yo estoy acá en Limonal. Estelita podría decir, sí, pero yo no soy miembro de su iglesia. Norma Vargas podría decir, yo no soy miembro porque ella vive en la ciudad de Guayaquil, aunque ella nos ha manifestado el deseo de servir a Dios junto a nosotros y con toda seguridad lo vamos a hacer. Este año va a traer muchas sorpresas. Y estaba pensando y yo decía, ¿cómo lo hago? Pues cuando Dios pone un pensamiento, pues la mente se abre y las cosas suceden. No tenemos mucha tecnología para hacerlo, no tienes necesidad de estar aquí en la iglesia. Donde quiera que vayas a servir, si quieres servir en este ministerio, gloria a Dios, no tienes que ser una persona que esté los 365 días del año, sino servir a Dios. Si quieres saber qué significa servir a Dios, el día miércoles de Victoria, producción, ¿qué fue el día miércoles? El día miércoles de Victoria pasado, o sea, el día... ¿Hoy qué estamos? Hoy estamos el 22 fue, confírmeme ahí, el 22 de marzo, en el miércoles de Victoria, 22 de marzo del 2000,
estoy mal, 22 de febrero. 23, ya, correcto, disculpe. El 23 de febrero, el 23 de febrero del 2022 fue el miércoles de Victoria y ahí enseñamos qué significa servir. ¿Quieres servir a Dios? No tienes necesidad de estar metido en una iglesia. ¿Quieres servir a Dios? Comunícate con nosotros y yo te daré unos detalles muy importantes y vas a sentir la satisfacción más grande de la vida, lo que nunca has sentido, lo vas a sentir porque Dios llena los vacíos del ser humano. Dios le bendiga también a nuestra querida hermana María Lema. Una vez más ponemos los nombres suyos, de su familia, de Luis Alberto, también de Patricio, de Marcos, de Gonzalo, de Anita, de Gloria, de David y de Roberto. Ponemos en las manos de Dios. Así que ya sabes, di un anuncio importante al comienzo de la transmisión, no te lo pierdas. También quiero poner los nombres de nuestros queridos compañeros de lucha, amigos, que los llevamos en el corazón, que han causado un impacto muy grande en nuestra amada iglesia, como son los hermanos Betty Tallo allá en San Borondón, también doña María Zamora, Marco Vinicio, es un coach internacional. Si necesitas mentoría sobre niños, él es mentor y él te puede ayudar en ciertas pautas, ¿no? De una forma terapéutica. Tiene un equipo fabuloso, sí. Él da charlas para Bolivia, para México, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, algunos países. Lo puedes encontrar como Marco Vinicio Tallo. Marco Tallo, así está, como Marco Tallo. Si no, me pides el link y yo te lo envío. Bueno, ahora sí, levantamos nuestro libro de oración en señal de fe, de que Dios conoce las necesidades de nuestros hijos, de nuestros compañeros de lucha, de nuestros amigos que se encuentran aquí y aún de los que no están. Yo levanto este libro de oración. La semana pasada tuvimos 2 milagros de 2 criaturas. Una estaba los dos estaban hospitalizados y en ambos casos los 2 doctores dijeron que es un milagro que ellos hayan salido de esa situación. Unas criaturas, niños muy pequeños. No es el famoso ese, que no lo quiero ni nombrar, virus. No, es algo mucho más grave y gracias a Dios esos niños están bien. Hoy tenemos un tema importante, querido compañero de lucha. Y es muy sencillo, pero yo quiero que junto a nosotros leamos la Biblia y recibamos la palabra de Dios. Después de eso estaremos orando. San Juan, capítulo número 8. San Juan, capítulo número 8, versículo número 1. Un versículo muy pequeño realmente, pero con un mensaje maravilloso. San Juan, capítulo número 8, versículo número 1, dice lo siguiente. Y Jesús se fue al monte de los olivos. El monte de los olivos, para el pueblo del Señor, el monte de los olivos era considerado un lugar espiritual. Las oraciones más grandes que pudo haber hecho Jesús de Nazaret las hizo justamente en el monte de los olivos. El monte de los olivos representaba también un encuentro con Dios y representaba también la presencia de Dios. Y como yo siempre he manifestado a ustedes, por eso es algo tan sencillo, pero a la vez también necesitamos revelación de Dios. Es algo muy sencillo entender la Biblia, pero aplicarla a nuestra vida, apropiarla, es una revelación del Espíritu Santo de Dios. Y yo estaba pensando algo también antes del día de hoy, de transmitir. Yo estaba pensando, porque yo cuando converso con mi pastor Marcio, mi pastor presidente, casi todos los días, en realidad cuando no converso con él es porque no le puedo contestar, pero todos los días yo converso con él, me da instrucciones y cada vez que me da instrucciones para mí es como haber recibido una charla. Hay cosas que vienen y salen de la boca de él a través del WhatsApp, de un audio, de un mensaje y viene a mí y es como que esa palabra, no sé, lleva el contorno de mis vacíos, de mis necesidades, el contorno de mi inteligencia para poder poner en práctica esa palabra.
Y yo pensaba y quería compartir eso contigo también el día de hoy. Dios bendiga también a nuestra hermana Alexandra Salas. Yo quería compartir esto con ustedes también. Muy importante la presencia de ustedes, créalo. Ustedes son la razón por la cual estamos aquí. Ustedes son la razón por la cual hoy me bañé, me afeité, lo hubiera hecho el día de mañana. Usted es muy importante para nosotros. Y yo estaba pensando y decía, wow, eso que yo recibo de Él es por la gracia de Dios. No me he salido del tema, ya vas a ver hacia dónde nos va a llevar Dios. Eso que yo he recibido de parte de mi pastor Marcio, de recibir una palabra y que se impregne en mi alma, y que aunque al principio sea cuestión de pregunta, y al principio sea cuestión de no entender, después, en el mismo día, en el transcurso del día, al día siguiente, voy entendiendo y se me quedó grabado. Y yo decía, eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y yo decía lo siguiente, cuando usted, yo pensé en usted en ese momento, compañero de lucha, cuando usted sienta eso de los labios de alguien, usted encontró su pastor, usted encontró su líder, usted encontró la fuente que usted ha estado buscando todos los años. Oiga, qué importante. Y por eso la Biblia es nuestra regla de fe y nuestro mayor ejemplo no es quien te habla. El mayor ejemplo es Jesús de Nazaret. Y volviendo al tema, Jesús de Nazaret, en San Juan capítulo número 8, versículo número 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y como decía al comienzo, el monte de los olivos es un lugar donde donde Jesús de Nazaret hizo las oraciones más grandes de su vida. Hizo las oraciones más poderosas de su vida. ¡Wow! El monte de los olivos. El monte de los olivos representaba la presencia de Dios. El Señor Jesús subía al monte de los olivos. El monte de los olivos representaba las respuestas de Dios, representaba la llenura de Dios en los vacíos que hay en el ser humano. Pero como yo siempre les he dicho y siempre he manifestado, para poder entender un versículo bíblico, un capítulo, un libro, debemos conocer el contexto de ese versículo. No podemos leer un solo versículo y pretender creer que todo está ahí. Hay más información antes de ese versículo, después de ese versículo. Entonces, San Juan capítulo número 8, versículo número 1, tiene un contexto. ¿Cuál es el contexto? El capítulo número 7 de San Juan. ¿A dónde se había ido Jesús de Nazaret? Al monte de los olivos. El monte de los olivos era un lugar de encuentro con Dios. El monte de los olivos era un lugar de oración. El monte de los olivos era un lugar de instrucción de parte de Dios. Y mira el mensaje inmenso que hay en las Sagradas Escrituras. Si usted lee San Juan capítulo número 7, y me voy a saltar algunos versículos, como por ejemplo el versículo número 5 de San Juan 7, que es el contexto de San Juan 8.1, dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Hablaba de Jesús. Ni aun los hermanos de Jesús, puedes leerlo, San Juan 7.5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. O sea, el contexto de que Jesús se fue al monte de los olivos es que sus hermanos no creían en Él. O sea, Jesús de Nazaret fue a la presencia de Dios cuando Él tenía un problema familiar. Jesús de Nazaret tenía un problema familiar, tenía un problema entre los hermanos. Hay teólogos que discuten esta palabra hermanos de San Juan 7.5, porque hermanos en los tiempos de Jesús se le llamaba no solamente a los hermanos de sangre de padre y madre, sino también a el pueblo judío, como nosotros decimos, hermana Norma, hermana Pastora, hermana Pamela, hermano José Daniel. Entonces, pero aún apartándonos de esa palabra hermanos, dice que Jesús tenía un problema porque ni aún sus hermanos creían en Él. En otras palabras, a Jesús de Nazaret le habían llamado mentiroso. ¿Cuántas veces te han llamado mentiroso? ¿Cuántas veces te han calumniado? ¿Cuántas veces tu propia familia no ha creído en ti? ¿Cuántas veces tus propios amigos y tus propios hermanos no han creído en ti? ¿Y qué hizo Jesús de Nazaret? Dice la Biblia en San Juan 8.1 que Jesús les fue a reclamar. No, dice que Él se fue
al monte de los olivos. Cuando Jesús tenía un problema, se fue a la presencia de Dios. Se fue a orar con Dios. Fue a descansar en Dios. Fue a recibir una instrucción de parte de Dios. Ahora veamos otro versículo de San Juan capítulo número 7, que es el contexto de San Juan 8.1. Voy a leer San Juan 7.7. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él, o sea, de Dios, que sus obras, de los hombres, que sus obras son malas. ¿Qué dice San Juan 7.7? Mas a mí me aborrecen. Segunda cosa, no creían en Él, le llamaban mentiroso y los aborrecen. ¿Qué es aborrecer? Aborrecer no es hacer un desprecio con una cara. Aborrecer es ignorar y apartar a alguien de nuestra vida. Jesús de Nazaret, antes de subir al monte de los olivos, había sido apartado de sus propios hermanos, de su propio pueblo, de su propia familia. ¿Y cuántas veces tú también has sido apartado por haber buscado de Dios, por haber querido hacer las cosas bien? Porque cuando tú y yo vivimos una vida desordenada, los amigos llueven. Cuando usted y yo tenemos un trabajo, los amigos llueven. Pero cuando estamos en situación de dificultad, cuando queremos una palabra de alguien, cuando queremos un abrazo de alguien, cuando queremos que alguien simplemente nos escuche, nos aborrecen. ¿Y qué hizo Jesús cuando fue aborrecido? Se fue al monte de los olivos. Otro versículo, San Juan 7.7, que es San Juan 7.12, que es el contexto de San Juan 8.1. Y había gran murmullo acerca de Jesús entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Lo acusaron de ser una mala persona, Jesús de Nazaret. ¿Y dónde dice la Biblia que se fue Jesús? A buscar un abogado. No, se fue ¿dónde, hermana María Lema? Como usted bien lo escribió, se fue al monte de los olivos. ¿Qué es el monte de los olivos? El lugar donde se hacen las oraciones más poderosas que usted y yo podamos tener. Es el lugar de la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué sabio que es Dios! Hay cosas que no están a la vista de los seres humanos simplemente porque no quieren ver lo que está palpable. Otro contexto de San Juan 8.1 es San Juan 7.19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Lo querían matar a Jesús. ¿Qué hombre? Le habían dicho mentiroso. Le habían dicho a Jesús que no era bueno. Le habían dicho a Jesús que lo habían aborrecido. Pero él, ¿qué hizo? Se fue al monte de los olivos. No reclamó. Lo procuraban matar. ¿Cuántas veces a usted han querido matarle una buena idea? ¿Cuántas veces han querido matar sus sueños? ¿Cuántas veces han querido matar su cariño, su deseo de servir? Lamentablemente el hombre a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Tú has de haber experimentado. Cuando usted y yo compartimos algo de Dios, pocos son los que comparten con usted. Poquísimos. Pero si nosotros hiciéramos un baile, hiciéramos una fiesta y llamáramos a la gente a decir cosas indebidas y pusiéramos cosas que no deberían poner o decir, todo el mundo estuviera ahí. Pero cuando hacemos lo bueno, la gente nos aborrece. Cuando hacemos lo bueno, como a Jesús de Nazaret, la gente procura matarnos. Otro contexto de San Juan 8.1 es San Juan 7.20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. Demonio tienes. A Jesús le dijeron, demonio tienes. ¡Wow! ¿Cuánto más a Leonardo?
¿Cuánto más a Estelita? ¿Cuánto más a Normita? ¿Cuánto más a la prima Angélica? ¿Cuánto más a María Lema? ¿Cuánto más a la pastora Diana? Si a Jesús le dijeron, demonio tienes, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más al pastor Leo? ¿Pero qué hizo Jesús de Nazaret? ¿Fue a un centro de mediación? No, fue al monte de los olivos a orar. Oiga, nuestro corazón debe ser como un niño. No hay excusa. No hay excusa. La Biblia dice que nos guardemos de tener raíces de amargura en nuestro corazón. Tanta gente que desea verte caído, tanta gente que desea verte mal, tanto demonio atrás tuyo para hacerte tropezar, para ponerte una cascarita, como decimos los guayaquileños, o como para hacerte caer. Debemos tener un corazón de niños. Realmente debemos tener un corazón perdonador, porque Jesús no se vengó de ninguna de estas cosas que yo te he dicho, y faltan otras todavía de leerte. Jesús se fue al monte de los olivos a orar, después de haber tenido tanta persecución con sus propios hermanos, después de haber tenido tanta persecución que lo aborrecieron, después que querían matarlo, después que le dijeron mentiroso, después que le dijeron demonio tienes, Jesús de Nazaret se fue a orar. Otro contexto de San Juan 8.1 es San Juan 7.30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Querían arrestarlo a Jesús. Qué gente tan injusta. Si yo hubiera estado ahí, es un decir, ¿no? Porque el ser humano es tan voluble. Sí, y no quiero pecar comparándome con estos hombres tan poderosos de la Biblia como el apóstol Pedro. Pero por exagerar, yo hubiera sacado la espada y le hubiera volado la oreja no solamente al siervo no solamente al siervo se me fue el nombre, cuando Pedro le voló la oreja, no solamente hubiera a él, sino a un pocotón, después de que lo injuriaron tanto a Jesús. Querían cogerlo preso, pero no pudieron porque el Padre no había dado la hora, no había dado el momento para hacerlo. Otro contexto de San Juan 8.1 es San Juan 7.32, dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. El siervo del sumo sacerdote, sí, que le cortó la oreja. Gracias, producción. Eso está bueno. Imagínense, voy a leer de nuevo San Juan 7.32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Le enviaron alguaciles, le enviaron la policía. Esta gente era perversa. ¿Y qué hizo Jesús? Llamó a su amigo el comandante de la policía, ¿verdad? No. Dice San Juan 8.1, que ese es el texto de ahora, lo que estamos leyendo es contexto. Dice que Jesús se fue al monte de los olivos a orar. Wow, y podría darte mucho más versículos. San Juan 7.47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Porque había personas que estaban a favor de Jesús, y los fariseos le dijeron a ellos que a ustedes también los han engañado. O sea, le dijeron estafador, engañador a Jesús. ¿Y Jesús se fue dónde? A la comisaría. No, teniente político. ¿Dónde, pastora? Al monte de los olivos. ¡Wow! ¡Qué lección de este hombre tan maravilloso! Otro contexto y el último. Usted va a decir, ¿de dónde el pastor Leo saca tanta cosa? De la Biblia. Otro contexto de San Juan 8.1 es San Juan 7.53. Dice, cada uno se fue a su casa. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo a Jesús. Después de haberlo injuriado, después de haberlo querido meter preso, haberle mandado a la policía, después de que ni siquiera los hermanos le creían, después de que le dijeron estafador,
Cada uno se fue a su casa, lo dejaron solo. ¿Y a dónde se fue Jesús de Nazaret? Al Monte de los Olivos a orar. Quiero decirte, querido compañero de lucha, que a Jesús de Nazaret le hicieron muchas más cosas que usted y que a mí juntos. A él realmente lo injuriaron de algo injusto. Él sí era, es y siempre será el Rey de los judíos, el Salvador de nuestras almas. La Biblia dice que Él nunca pecó, mas Él fue al Monte de los Olivos a orar. Dios abençoe, irmão Reginaldo. Dios le bendiga, hermana Alexandra. Él se fue al Monte de los Olivos a orar. Descansa en Dios. No te vengues. Está tranquila. Todo cae por su propio peso. Todo cae por su propia sustancia, por su propia fuente. La Biblia dice que lo que se siembra se cosecha. Que nadie te cambie tu esencia de creyentes, tu esencia de buena voluntad, tu esencia de buena persona, tu esencia solidaria, tu esencia que extiendes la mano al que la necesita, tu esencia que das aún de lo que no tienes, tu esencia que sabe tener el control de un justo juicio en tu mente. Oremos juntos. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias una vez más por tu amor y tu misericordia. Gracias, oh Dios. Te pido en el nombre de Jesús, perdone nuestros pecados. Limpie nuestro corazón, limpie nuestra mente. Señor, te pido en esta hora que tu presencia nunca nos falte. Señor, San Juan, capítulo número 8, versículo número 1, dice la Biblia que el Señor Jesús se fue al Monte de los Olivos a orar. ¿Por qué se fue a orar? Por todo lo que pasó en San Juan capítulo número 7, versículo número 1 al versículo número 53. Le dijeron mentiroso, le dijeron que era un endemoniado, que tenía demonio. Le dijeron que no le creían sus propios hermanos. Y por último, San Juan 7:53, cada uno se fue a su casa, lo dejaron solo. Y era la multitud, la misma multitud que quería un milagro, la misma multitud que quería ser sanado, que quería ser libertado, que quería ser libre de demonios, libre de pobreza, libre de enfermedades. La misma gente que Jesús de Nazaret le ayudó, los sanó, los restauró, les dio palabras de vida eterna, los llenó. Esa misma gente lo injurió, lo quiso matar, después no le creían. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue al Monte de los Olivos a orar. Padre, que ese ejemplo maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, pueda existir y ser una realidad en nuestras vidas. Yo te pido que todo dolor que hayan causado nuestros hijos, hablo en términos generales, todo dolor que hayan provocado nuestros hijos, nuestros propios padres, esposos, esposas, independientemente si ahora están juntos o están separados. Señor, todos esos dolores que causaron, esas heridas, Señor, esas marcas neuronales de algo intangible como fue un sonido, una palabra necia que llegó a nuestro oído y se apoderó de nuestras neuronas y causó un daño neuronal, y ahora nadie puede cambiar ese dolor que es tan fuerte que cada vez que pensamos en eso volvemos a llorar, volvemos a sentir el dolor, volvemos a sentir miedo. Señor, cura esas heridas, Padre. Que no hayan raíces de amargura en nuestros corazones, Padre. Que seamos personas libres, Señor. Si algo tiene que estar arraigado en nuestro corazón, sea tu palabra, oh Dios. Sea tu presencia, Señor. Esta transmisión, Señor, representa el Monte de los Olivos, oh Dios. El lugar donde nos encontramos contigo, Señor. El lugar donde recibimos instrucción. El lugar donde recibimos pronto auxilio. El lugar donde recibimos palabra tuya. El lugar donde desahogamos, Señor, y nos descargamos de nuestros miedos, de nuestras incertidumbres, de nuestros malos pensamientos. Hay pensamientos de depresión, hay pensamientos de homicidio, hay pensamientos de quererse matar, Padre.
a causa de la traición, a causa de la infidelidad, a causa del daño que el mundo hace. Yo no solamente hablo de hijos, de esposos, el mundo entero hace daño, Señor. Y nosotros muchas veces permitimos que ese daño entre en nuestro corazón, desarraiga toda raíz de amargura, todo rencor, todo odio, Padre. Déjanos ser libres por el poder del nombre de Jesús. Estoy hablando en términos generales, no porque tengamos algo con alguien, Señor. Tal vez sea, Señor, que en el futuro va a venir una palabra necia y ahora nuestro corazón se fortalece. Si ya recibimos una palabra necia de alguien bien querido, de alguien que depositamos confianza, aún así, Padre, en esta hora, Señor, entregamos nuestro corazón y pon un escudo protector, Señor, en nuestra alma. No permitas que nada nos deprima, Padre. No permitas que nada nos derrote, Padre. Señor, como decimos los guayaquileños, que pongamos el pecho a las balas, Padre. Que no tengamos miedo, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro refugio, eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Padre, hay rumores de guerra, como dice Mateo capítulo 24, versículo número 6, que oiremos de rumores de guerra y de guerras y de muchas cosas más. Padre, que nuestro corazón no sienta miedo, no sienta pánico, oh Dios, que sintamos el derecho de buscarte más, mi Señor. Que aprovechemos el tiempo porque sí, la Biblia dice los días serán malos y los días nunca se van a componer, por más que oremos, Señor. En realidad, cuando oramos para que la maldad no aumente, simplemente estamos orando para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra familia. La maldad va a ir de mal en peor, dice la Biblia, va a ir de mal en peor. Habrá guerra, esto que pasó, Señor, en 2019, 2021 y 2022, esto no es nada comparado con lo que se vendrán en años posteriores, en las generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos. Esto no es nada. Señor, tu palabra dice que aún no es el fin, pero que todo esto, Señor, que las palabras necias, que las malas expresiones de aquellos que amamos, que el mundo, Señor, no cause en nosotros, Señor, raíces de amargura, que podamos sonreír con una verdadera sonrisa salida del alma, no con una risa fingida. No queremos demostrar, yo no quiero demostrarle ni mi esposa ni mis hijos a nadie, demostrarle felicidad. La felicidad está en nosotros. Se llama Jesús de Nazaret. Esa felicidad, esa paz que tenemos, que sabemos que cualquier cosa que pedimos conforme a la voluntad del Padre, Él lo hará. Esa misma voluntad queremos, esa misma fe queremos, Señor, que aumente en nosotros. Bendice a todos nuestros compañeros de lucha, nuestros compañeros de oración. Señor, dale las fuerzas necesarias para continuar. Qué ejemplo, qué gran hombre, Jesús de Nazaret. Señor, cuando Él tuvo problemas, lo querían meter a la cárcel, le injuriaron, dijeron mentiras contra Él. Cuando lo dejaron solo, cuando le dijeron demonio tienes. Jesús de Nazaret fue al monte de los Olivos, a la presencia de Dios. Señor, tu presencia, para estar en tu presencia no necesitamos ir al cielo. Para estar en santidad necesitamos ir al cielo. Necesitamos morir y este cuerpo corrupto, Dios lo transforma a un cuerpo incorruptible. Pero para estar en tu presencia, Señor, lo puedes hacer aquí mismo. Que tu presencia se manifieste en cada hogar aquí representado, Señor. Llénanos de tu presencia. Que el monte de los olivos, oh Dios, sea una realidad en la vida de Estelita, de la prima Angélica, sea una realidad en la vida de nuestra hermana María Lema, de la familia Tallo, de la familia Zamora, de la familia Guerrero. Te pongo en tus manos la vida de mi hija María Daniel y Danilo. Cuídalos, Padre, donde quiera que ellos estén, Señor. Son jóvenes, mi Dios. Y te los nombro a ellos en representación de mis demás hijos y de los hijos de mis compañeros de lucha. Gracias, mi Dios, te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido compañero de lucha. No te vayas, tengo algo más que informarte porque tal vez no vuelvas al principio de la transmisión. A partir del día 2 de marzo del 2022,
2022 hasta el domingo 10 de abril del 2022, comienza nuestra cuarentena. ¿En qué consiste? En nuestra cuaresma. ¿En qué consiste? Son 40 días que nosotros nos preparamos para recibir la Semana Santa. Sí, la Semana Santa comienza el 11 de abril del 2022 y termina el 17 de abril del 2022. Voy a enviarte un cronograma de oración y también, un cronograma de lectura bíblica para prepararnos para recibir la Semana Santa. Y también puedes, si Dios me permite, puedes leer la Biblia o escuchar la Biblia hablada en nuestro canal de YouTube. Así que si quieres recibir este material, yo lo voy a hacer con algunos, ¿no? Pero si quieres recibir y tal vez no tenga tu contacto, por favor escríbeme al 0960 78 75 16 y así lo haré. Te espero el día de mañana en el día número 344 de oración, donde Dios siempre tiene una palabra para usted. Nos vemos mañana. Amén.